yo hallaremos la paz hasta teneros junto a nosotros. Ella seduce a aquellos grandes consejeros que tiene a su alrededor y les convence de su habilidad política. Barbarroja nos desafía con cada nuevo ataque. Pero sí, se la ve muy activa en lo que a política se refiere. Siguen sumándose a sus filas los moriscos del sur. Sola, tomando decisiones sola, con consejeros, pero se enfrenta sola a un reino. No permitiré que se siembre la semilla de la insurrección entre nuestros vasallos. Mientras Carlos se deshacía en el imperio, España estaba siendo atacada por los 4 costados. Argel, desde donde organiza sus incursiones, atacando allí le infligiremos el mayor de los daños. El gran empeño de Isabel será la espina de Carlos. Serían necesarios muchos hombres y barcos. Es recuperar Argel. Mayor será el gasto si vuestros vasallos se convierten en la manzadilla de los berberiscos de África. Tengamos en cuenta que cada vez que había una incursión de los piratas berberiscos, se llevaban a cristianos con ellos. Eso nunca. Había que ir al nido de Barbarroja, donde se escondía Barbarroja. Acabaremos con Barbarroja en Argel. Ella vive con dolor personal, si queremos, ¿verdad?, los ataques berberiscos a las costas españolas. Pero antes he de informar al emperador para que dé su beneplácito. E insta con reiteración a Carlos V, le insta con reiteración a que prepare una campaña contra Argel. El emperador ordena aplazar la campaña de Argel hasta momento más propicio. Hay algo muy curioso que se muestra en este capítulo y es que hay 2 lutos. ¿Qué sucede? Empieza con el luto sentimental del infante Fernando. Y luego pues continúa por el luto a su hijo, un luto real, un luto familiar. De repente hay un momento con la muerte de su hijo que Isabel decide desnudarse de alguna manera, convertirse en una reina austera, quitarse todas sus joyas y vestirse de luto y afrontar lo que significa reinar. Majestad, mi señor, mi amado esposo. Muere su hijo, Carlos está en Flandes. Con el alma devastada por el dolor. Y es uno de los casos en los que Carlos va a estar lejos de su esposa Isabel en momentos claves. Vuestro hijo está junto a Dios. Fernando fallece y ella, absolutamente destrozada, enferma. ¡Avisad al físico, rápido! Isabel tenía una salud muy delicada. Siempre estaba quejada de tercianas, de paludismo. No os dejéis vencer por la enfermedad. Esto hacía que fuera extremadamente delgada. Dios misericordioso. Dejad que viva. Apenas comía, era muy frágil, además de aspecto muy frágil. No debisteis aceptar servir a señora tan enfermiza. Isabel pasaba por épocas por altibajos. Se iba Carlos y caía en la depresión. Alabado sea Dios. Ahí se ve como ese imperio le pasa factura y es una carga que con los años pues va a sentir muy fuerte. Todavía no hay decisión sobre el concilio. Sí que Carlos sufrió mucho porque no pudo volver a España para estar junto a Isabel en esos duros momentos. A duras penas me retengo para no salir hacia España. Pero no puedo partir sin una respuesta. Se ha acabado el sueño de unidad, de paz. Se quiebra con Lutero. No solo Lutero opina que la Iglesia necesita una reforma. La unidad de la cristiandad se quiebra con Lutero. Un concilio que reúna a católicos y reformadores logrará tal fin sin provocar un cisma. Las guerras con Lutero tragan tantísimos recursos que no se puede defender Europa contra los otomanos porque hay que gastar ahora en las campañas contra el luteranismo. La amenaza en nuestras fronteras nos permite ver la que crece en su interior. Claro, hombre, lo de Lutero es que no es ninguna broma. Parece que el emperador demuestra buen talante hacia nosotros. Federico está siempre buscando el punto débil dentro de Carlos. Creo que os habéis interesado por las ideas de Lutero. Todo queda en la familia, y si en la familia hay fisuras, es realmente donde puedes atacar. Para Lutero sería un honor que aceptarais que os dedicase este volumen. María tiene un cierto flirteo con la doctrina de Lutero. ¿Cómo habéis podido cometer semejante desatino? Carlos descubre que su hermana María la ha traicionado con los protestantes. ¿No entendéis que me compromete? Y es muy bonita esa secuencia. Es un encuentro entre los 3 hermanos. ¡No puedo perder el favor de Roma! Es una vuelta más del personaje de Carlos. ¡Tan necia sois! De repente vemos toda la dureza de este hombre frente a sus hermanos. ¡Salid!
O sea, él no entiende que sus hermanos hagan algo que él no crea conveniente. No negaré que María ha actuado mal, pero que las artimañas de ese papa artero nos confundan. Nunca piensa en ellos, nunca piensa en la vida que están teniendo o en cómo les está manejando. Le parece lo natural. También vos me desafíais. Justo antes de que el día que amanece que van a amputar la pierna a Margarita. Habéis perdido, Gatinara. Y yo no estaré siempre a vuestro lado. Toda la misión de Margarita en ese capítulo es hablar con Fernando, hablar con Carlos. Por fortuna podéis confiar en otros. En vuestro hermano Fernando. Y sobre todo hablar con María. Jurad que siempre procuraréis la paz entre vuestros hermanos. Que es la que va a continuar este trabajo de pacificación entre hermanos que parece que no va a acabar nunca. El ansia de poder puede lanzar a los hombres a las acciones más insensatas. Vos, ya que yo no estaré, vos tendréis que devolverlos al camino de la cordura. Los momentos finales en el capítulo 11 de Margarita son espeluznantes, vamos. Que de alguna forma es una especie de suicidio. Gracias, silencio. La muerte de Margarita deja, de verdad, en el corazón de Carlos, deja una laguna enorme que es muy difícil de rellenar, porque claro, son muchos sentimientos y muchos servicios muy leales a la causa imperial. La aliada más leal. La mejor consejera. El 11 es mortal. El 11 empezamos, es que hay como 4 o 5 muertes. La muerte no quiere darnos tregua. ¿Pero qué pasa en este capítulo? Debo consolaros por esta pérdida. Tan triste para vos como para las Españas. El Fadrique que aparece en la serie es el Fadrique de la lealtad. Fue un vasallo leal y valeroso. Evidentemente para mí es un momento muy triste. Se le recordará con respeto. Lo quisimos trabajar de una manera muy bonita. Ha de enorgulleceros. Le daré el título. Y él me entregaba el anillo ducal y me hacía duque. Pero claro, todo eso que se supone has de recibir con alegría, ¿no? Todo lo contrario, porque significaba que tu padre, que tu abuelo ha muerto. Poco a poco nuestros mayores nos abandonan. Trabajamos como 2 tíos que con eso, con 30 años, se quedan huérfanos. Me pregunto si nuestras obras serán justa continuación de las suyas. Admirando a sus mayores y no sabiendo si serán capaces de emular sus hazañas, ¿no? Ruego me disculpéis. Me gustaría rezar a solas por su alma. Yo creo que este tío no va a llorar. No va a llorar delante del rey, no puede. Posiblemente ahí en la capilla rompa. Ya está, se ha muerto Fadrique. Y claro, dices, ¿cómo se ha muerto Fadrique? Yo entiendo que hay tantos personajes que luego tienen que desaparecer y no les puedes dar recorrido. Pero es que al final todos tienen importancia. María me desobedece. Y vos me dais la espalda cuando requiero vuestro apoyo. O sea, en todas estas muertes hay una especie de leitmotiv que se va repitiendo, que es la advertencia que todos hacen a Carlos de que su sucesor tiene que ser Fernando. Si no vais a apoyarme, vuestra presencia en la corte carece de sentido. Y Carlos se resiste. Partid cuando os plazca. Ese momento en el que él de pronto dice, yo ya no voy a escuchar otras voces, voy a escuchar mi voz, lo que yo voy a hacer, lo que yo creo que voy a hacer. Pasad, hermana. Pero afortunadamente Carlos cuenta inmediatamente con la presencia de María de Hungría, viuda después de la batalla de Mohacs y la muerte de Luis II Jagellón a manos de los turcos, ¿no? Permitid que clame por el regreso de nuestro hermano Fernando. Para ella es básico que la familia permanezca unida. Nos corresponde interceder por él. Ella en ningún momento duda de Fernando. Siempre delante de Carlos lo va a defender. No deseo que sigamos más tiempo distanciados. Pero entended que nada me desviará de mi misión. Uno de los grandes empeños de Carlos, desde el principio, es reformar la Iglesia. Permitid que os haga llegar el escrito que Lutero y otros partidarios de reformar la Iglesia han acordado para dialogar con Roma. Pues la única manera de arreglar la Iglesia desde dentro es con un concilio. Haré llegar este memorial al Papa. Y os prometo que no cejaré hasta que se debata en un concilio. Los papas se niegan, porque claro, eso es reconocer sus propios errores. Un concilio para discutir esta sarta de herejías. Convocar el concilio es reconocer más poder al emperador. Necesita garantizar la unidad en el imperio. Sabe que sin ella su autoridad peligra. El concilio se eternizó, nunca mejor dicho, tanto
que Carlos V no lo vio concluido el concilio. No es un concilio lo que ha de convocar el Papa, sino una cruzada. Solo la unidad de todos los príncipes cristianos acabará con el infierno. ¡Basta! El capítulo 11 es el momento en el que Federico de Sajonia tienta a Fernando. Sabréis que el Papa ha rechazado el concilio. Sí lo sé. Bueno, Fernando es un traidor, ¿o no? ¿Por qué me hacéis partícipe de todo esto? Esto surge porque Carlos no acepta los consejos de nadie. Vos podríais ser la cabeza de ese nuevo Estado alemán. Y hay un momento que da la sensación de que Fernando se lo está pensando. Claro, eso para Carlos es la traición suprema. Vuestra legitimidad como Habsburgo y nuestra fuerza lo harían posible. Que su hermano se enfrente de nuevo a él. Fernando conspira contra mí. Eso no puede ser cierto. Entonces tenemos a Fernando que se une con Sajonia. Dadme fuerza, señor, pues he de tomar la más terrible decisión. Y Carlos está expectante frente a Fernando hasta que en un momento dado decide apresarle. En nombre del emperador, daos preso, hermanos, lo ruego. Es una especie de ruptura total entre los dos. ¿De qué se me acusa? De conspirar contra el emperador. Se está traicionando, ¿no? Simplemente va para conocer al enemigo para ver cómo hacerle frente, ¿no? Si este es mi delito, ¿a qué esperáis para justiciarme? Yo sigo luchando por la familia y por lo que creo. ¿Os parece sensato traerlo a la corte? No se trata de una traición. Confieso que me sentí tentado de abandonaros para siempre. Dejaros solo con vuestra terquedad, con vuestra desconfianza. ¿Ibais a alzaros contra mí? Jamás, jamás os traicionaré. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Lo